Bueno, hoy voy a mostrarle cómo graficar la función cosecante en el programa GeoGebra. Ya lo tengo abierto con sus ejes cartesianos graduados en su eje X con radianes y en el eje Y sin mostrar los números. En primer término vamos a introducir un punto en -1, 0. Lo fijamos. Vamos a fijar objeto para no tener inconveniente. Sobre ese centro trazamos la circunferencia unitaria, circunferencia con centro, y cuando nos pide el radio le ponemos 1 y así la logramos. Trazamos una perpendicular por el centro hacia el eje de las X y también trazamos la intersección de la circunferencia con la perpendicular y la intersección del eje X con el eje de la Y, que coincide con el perímetro de la circunferencia. Insertamos también un deslizador ángulo que ya viene por defecto con el nombre de alfa, de 0 a 360, y le damos un incremento de 10 grados. OK. Y a continuación un ángulo dada su amplitud con vértice en A y el lateral en C. Vértice en A, y cuando nos pide la amplitud lo asociamos con alfa para que nos queden vinculados. Sí. Ahora trazamos también un segmento de longitud dada, hacemos clic en el punto extremo y cuando nos pide la longitud lo asociamos también con alfa para que nos dé los radianes de este arco. La longitud de este arco va a estar dada por este segmento, alfa, que ahora vamos a ver si responde. Ángulo 0, 0 radian, vamos a los 90 grados, y son pi sobre 2, a los 180 grados, pi, a los 270, 3 pi sobre 2, y a los 360, 2 pi. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Trazamos la recta, vamos a trazar la recta para unir A con C y la perpendicular de C' con X para que nos dé el vértice, la intersección de esa perpendicular con el eje de las X, nos da el vértice del triángulo rectángulo de la circunferencia trigonométrica. Borramos la perpendicular y vamos a polígono y trazamos el triángulo. El triángulo rectángulo, que vamos a ponerle el nombre al cateto, renombra cateto opuesto al ángulo, cateto opuesto, este
C' sería el cateto adyacente al ángulo. Y el E sería la hipotenusa. ¿Cómo hacemos para trazar nuestra cosecante? Vamos a una tangente de la circunferencia con el punto B y trazamos un punto en la intersección de esa tangente con la recta que nos dibuja la hipotenusa en el triángulo y nos marca otro triángulo, un triángulo secundario que es semejante al primario. Es semejante, ¿por qué? Porque tiene los ángulos rectos iguales y los ángulos beta. Y vamos a trazar este B, F, A. Son iguales también por la propiedad de los ángulos construidos entre dos paralelas cortadas por una transversal que dice que los ángulos internos alternos son iguales. Vemos que vamos a cambiarle el nombre, le ponemos beta sub 1 para no enrollarnos. Beta sub 1 a este lo renombramos también, le ponemos cateto adyacente sub 1. Este sería el cateto opuesto sub 1. Y esta la hipotenusa sub 1. O sea, que al ser semejante, sus lados son proporcionales. Quiere decir que si la cosecante del triángulo beta es hipotenusa sobre cateto opuesto y la cosecante beta sub 1 es hipotenusa sub 1 sobre cateto sub 1, como los ángulos son iguales, quiere decir que tenemos esta igualdad: hipotenusa sobre cateto opuesto es igual a hipotenusa sub 1 sobre cateto opuesto sub 1. Lo que nos da una igualdad que dice que la cosecante de beta es la hipotenusa sub 1, o sea, el segmento AF, el cual le vamos a trazar un vector U, que nos da la ordenada del punto que necesitamos para graficarlo. La ordenada se logra si el vector estuviera en forma perpendicular al eje de las X. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la herramienta rotar, elegimos el vector a rotar, el punto de rotación, y cuando nos pide la rotación
le ponemos 90 grados menos el ángulo beta, menos el ángulo beta, 50 grados. Le damos OK y ya lo tenemos perpendicular al eje de abscisa. Y nos marca la ordenada. La abscisa nos la va a dar el punto D. Para trasladar este vector al punto D, vamos a el vector equivalente que nos dice elige un punto de aplicación y el vector a trazar. Elegimos el punto para trasladarlo y el vector a trasladar. Y ya tenemos el punto que nos va a graficar la función. Bueno, vamos a borrar esto que ya no nos interesa y le pedimos al punto D que nos muestre su radio. Vamos al ángulo cero y en el deslizador le damos las propiedades siguientes. Le vamos a dar un incremento del 0.5 y en la velocidad una velocidad de 0.3. Cerramos, le damos animación y ya tenemos construyéndose nuestra gráfica que nos dice que la cosecante a los 90 grados vale más 1 para ir a un punto indefinido a los 180. Para volver a menos 1 en 270 grados. Y a indefinido nuevamente los 360. Bueno, ya está trazada nuestra gráfica. Espero haberle sido de utilidad y me despido hasta el próximo video. Muchas gracias.